Hola familia huertera, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a conocer una planta milenaria y que es una hierba medicinal que está dando mucho que hablar en este periodo de pandemia. Les presento la planta de Artemisa. Esta es la planta que está dando mucho que hablar en muchos países, por lo tanto no quise quedarme fuera de esta presentación de esta bella planta. Tenemos variedades de la planta de Artemisa. Hay una que es ploma, pero esa es ajenjo. La planta de Artemisa annua es esta verde y que tiene una flor que es igual que la flor de la manzanilla y que cuando está seca se coloca así. Es cafecita y esta se llena de semillas y esta con el viento vuela o los pajaritos se encargan de que su semilla vuele y se pueda multiplicar esta bella planta. ¿Por qué está dando tanto de qué hablar? Porque esta planta la están dando en muchos países como una ayuda para poder paliar los síntomas del COVID, porque se ha descubierto que es una planta antiviral y que ayuda a aumentar las defensas de nuestro organismo. Por lo tanto, es ideal para cuando tenemos síntomas como de gripe, que son los síntomas que da el COVID. Por ejemplo, en México lo están dando en cajitas y bolsitas de té. Cuando la gente está comenzando con los síntomas, son enviadas a su casa y enviadas también con una cajita de té de Artemisa. Una cosa quiero dejar en claro, muchas personas creen que porque es una planta, es una hierba medicinal, yo la puedo tomar en exceso. Cuidado porque ellas tienen sus propiedades y también tienen efectos que nos pueden hasta a veces causar daños, porque son tóxicas. Cuando exageramos la nota en una planta, en una hierba, podemos tener efectos que no queremos. Entonces, por eso es que lo están dando en té. Yo en un momento dije, ¿por qué no lo toman una rama y les regalan? Y no, porque en forma de té, en forma de bolsita, están tomando la medida que es necesaria. También esta es excelente para cuando estamos con los síntomas de resfriado. Cuando nos resfriamos, cuando comenzamos con los síntomas, es muy bueno comenzar con infusiones de Artemisa. No dura más de 3 días el resfriado. Yo antes me resfriaba y me duraba hasta un mes, pero ahora apenas comienzo, al momento comienzo a hacerme infusiones y no me dura más de un día. Entonces está muy bien probado. La forma en que yo puedo consumir es, por ejemplo, una hoja de esta en infusión. También puedo sacar esta hoja y servírmela cruda. Es un poquito amarga, pero hay remedios amargos también. Entonces esto lo mastico y no voy a tener ningún daño, pero solo en esta medida. La planta de Artemisa es muy fácil de poder cultivar. Esta planta se multiplica sola. Está aquí en esta jardinera y salió solita. Y gracias a Dios que salió, porque me ha ayudado mucho. Se multiplica solita a través de las semillas, porque vuelan, como decía anterior, y los pájaros se encargan de poder llevar las semillas a otros lados. Si tiene exceso después de Artemisa en su casa, puede ir sacando, raleando y dejando las plantitas que usted quiera, pero siempre es importante dejar unas 2 o 3 plantas en su huerto. La puede tener en maceta. Es una planta que puede estar hasta una semana sin riego.
no es una planta exigente. Puede estar a la humedad, al frío, como también a altas temperaturas y no le pasa nada. La puede tener en una jardinera como está acá, la puede tener en una maceta más grande y poder tener control de ella para que no se vaya multiplicando tanto. Como también la puede tener plantada en su huerto. En invierno lo que pasa es que a veces se pierde. Todo esto se seca, pero después vuelve a brotar o como cayeron semillas en otro lado, puede nuevamente volver a salir una nueva planta. Amigas y amigos, ha sido un placer que conozcamos nuestras plantas, conocer sus propiedades. Les recomiendo que tengan un rinconcito en su casa con estas hierbas medicinales. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!